Vamos entonces ahora sí a ir a la palabra de Dios. Yo les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 20. Salmo número 20. Salmo número 20. Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de levantar nuestra bandera. ¿Se acuerdan? Estuvimos mirando cuando Israel en Refidim tuvo que enfrentar, diríamos, vivir su primera lucha por la, diríamos, le salió allí al encuentro Amalek, ¿verdad? Los enemigos del pueblo de Dios. Y decíamos que en Amalek está representado la misma fuerza de las tinieblas, la fuerza del mar. Y decimos que cuando la iglesia del Señor, o cuando un creyente o alguien se perfila y se proyecta para caminar hacia los planes, hacia las metas, hacia lo que Dios tiene para él, el enemigo se interpone, ¿no? Y mirábamos cómo Amalek se presentó, pero dice la Escritura, y estuvimos mirando que Moisés se mantuvo, ustedes recordarán, allí en el monte, con la vara de Dios en su mano levantada hacia el cielo. Y mirábamos que mientras que Moisés, como líder del pueblo de Dios, mantenía su mano en alto, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan la historia? Israel avanzaba. Israel tenía dominio, predominio frente al enemigo. Pero por momentos dice que Moisés se cansaba. Era lo más natural. Los líderes nos cansamos. ¿Cuántos líderes hay acá? ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántas madres? ¿Se cansan ustedes? Siempre recuerdo cuando salí del ministerio, un ancianito una vez me dijo, sí, pero ustedes los pastores no se cansan nunca porque tienen la bendición del Señor, ¿no? Y qué error tan grande. Yo estaba, siempre digo, no tenía la lengua de corbata, tenía la lengua de bufanda, me daba varias vueltas, ¿no? Tan cansado, tanta lucha, que lo que demanda la obra del Señor. Y esta hermana me dice, ustedes los pastores no se cansan, ustedes son jóvenes y tienen la bendición del Señor. Qué gran error, muchas veces nos cansamos. Y como padres, como líderes de familia, muchas veces nos sentimos cansados. Pero que te sientas cansado no significa que puedas o tengas el derecho a bajar tus brazos. Es una batalla de vida o muerte. Sacar adelante tu casa, sacar adelante tu hogar, que tus hijos, tu familia, sea una familia ejemplar, sea una familia bendecida, pueda llegar a las metas, requiere no bajar los brazos. Porque nuestra batalla, dice, no es contra carne, sangre, sino contra propias huestes espirituales. Y hoy lo vamos a ver más profundo esto. Pero Moisés levantaba la mano y avanzaba. Levantaba la vara de Dios y decíamos, no había otro que pudiera tomar el lugar de Moisés. Algunos podrían decir, bueno, ¿y por qué ¿Por qué Aarón? Que también eran personajes importantes en el pueblo. ¿Por qué no tomaron ellos la vara y un poco la agarraba cada uno? Porque el líder era Moisés. El líder en tu casa eres tú, papá. Eres tú, mamá. Eres tú, siervo de Dios. A ti Dios te has puesto. Siempre recuerdo un hermano que decía, pastor, mire, yo tengo este llamado al evangelismo. Y él todas las mañanas salía a evangelizar y predicaba. Iba allí donde él vivía, en Nueva York, bajo un puente. Y allí él predicaba a los hispanos. Y mucha gente venía a los pies del Señor. Y él era infaltable, yo trabajaba con él. Infaltable, todos los sábados estaba allí. Lloviera, tronara, hubiera tremendas nevadas, él estaba allí firme. Y él decía, ¿por qué no hay otros? ¿Por qué soy solo yo? Y él quería que todos lo hicieran de la misma manera. Y es cierto que deseamos que muchos más se han levantado para llevar adelante el reino de Dios. Pero lo que Dios ha puesto en tus manos es para que tú lo hagas. Un día le dije, hermano, Dios puso esto en tus manos y eres tú el que tienes que hacerlo. Cada uno hemos de dar cuenta de nosotros mismos. Cuando Pedro le dijo al Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Jesús le dice,
lo que yo haga con Juan es asunto mío. No. Pero tú sígueme, tú haz tu obra. Tú haz tu parte. Y yo creo que como iglesia del Señor y como gente de Dios tenemos la responsabilidad y tenemos el desafío de mantener la bandera de la fe en alto. Bandera del nombre del Señor. Dice que cuando Moisés obtuvo la batalla, la victoria finalmente, puso el nombre de aquel lugar Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. En otras palabras, me identifico con esta bandera. Me identifico con la gente de fe. Me identifico con el pueblo de Dios. Y como decíamos, somos el pueblo de Dios. Como cantábamos hoy, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio de esto y para que levantemos nuestra bandera. Pero hay algo más de lo que quiero hablar en esta mañana y Dios ha puesto en mi corazón esta palabra que va en conexión con esto del domingo pasado. Y es: anticipa tu victoria. Decirle al que tenés al lado: anticipa tu victoria. Como hijos de Dios, no solamente podemos levantar nuestra bandera, sino podemos ver anticipadamente la victoria de Dios. Y yo quiero animarte en esta mañana, tú que estás en medio de pruebas, tú que estás en medio de luchas, tú que estás en medio de la batalla o estás para entrar en una batalla. Mira lo que te digo, estás a punto de entrar en una etapa difícil. Quizás es una enfermedad, quizás es un tratamiento, quizás es un proceso que estás allí para entrar en estos días. Quiero decirle a una palabra de parte de Dios: anticipa tu victoria en el Señor. No dejes que esta situación, no dejes que esta etapa que viene, esta etapa que estás luchando, te borre esta verdad tan grande que somos hijos de Dios. Que nos identificamos con pueblo de Dios y como pueblo del Señor, como digo, podemos anticipar nuestra victoria. Y vamos al libro de Salmos, ahora sí, Salmos capítulo 20, Salmo 20, verso 1. Dice de esta manera, ¿lo tienen? Amén, dice: Jehová te oiga, como dice, en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y que dice, digamos junto ahora: alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. En otra palabra, levantaremos bandera. Levantaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Cuando alguien gana, cuando un país gana hoy por hoy lo vemos en el deporte, ¿verdad? Cuando ahora comenzaron las eliminatorias para el Mundial de allí de Qatar, ¿verdad? Y las naciones se preparan. Pero va a haber una que va a ser el campeón. Y es tan interesante cuando uno ve una nación que gana, cuando vemos un equipo ganador. Hay banderas que flamean. Estamos a borde, muy cerca de las elecciones, ¿verdad? Cuando sucedan las elecciones va a haber un ganador. Y ese que gana, ¿qué va a hacer? Flamear bandera de victoria. Y mire, sigamos leyendo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, dice el versículo 6. Lo oirán desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero digamos junto esto: mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios
tendremos memoria, aleluya, del nombre de nuestro Dios, Jehová Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Decile al que tenés al lado, levántate y ponte en pie. Levántate en el nombre del Señor. Fue lo que le dijo Pedro al paralítico. El nombre del Señor marca la diferencia. Dice, Jehová salva, que al Rey nos oiga en el día que lo invocamos. Ahora, para ubicarnos un poquito en este texto, este salmo, dice, está dentro de aquellos que son salmos de David. ¿Se acuerdan quién era David? El rey, líder de la nación de Israel. Ahora, este salmo, por su contenido, y si lo juntamos con el Salmo 91, el 21, que es una continuación, vemos que es una oración pidiendo victoria en víspera de una batalla. En otras palabras, David estaba para enfrentar una batalla. Probablemente al otro día o dentro de unas horas salía David con su ejército a enfrentar una batalla. No sabemos cuál era. No dice aquí cuál era la situación, no sabemos cuál era el enemigo, no sabemos cuáles de tantos enemigos, pues David fue un verdadero guerrero. Pero allí estaba para salir a la batalla. Pero antes de salir a la batalla, David viene al templo, viene allí al lugar del sacrificio, trayendo su ofrenda, trayendo su holocausto frente a Dios, implorando la intervención de Dios, pidiendo la dirección de Dios, pidiéndole a Dios la victoria. Y por lo que vemos, mientras que ofrecía ese sacrificio, donde estaba allí, mientras que él estaba allí ofreciendo ese don, los levitas probablemente, que eran la gente que trabajaba allí en el tabernáculo, que era la gente que trabajaba en el templo, los que ministraban en las cosas de Dios, le dieron estas palabras de bendición. Fueron palabras de bendición que dice, Jehová te oiga, Jehová te bendiga, Jehová te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla con todo tu consejo. Y nosotros nos alegraremos y vamos a levantar en breve bandera, levantamos bandera de victoria, alegrándonos en lo que Dios hará. Quiero decirte esta mañana, quizás como David has llegado a la casa de Dios. Quizás como David, y esto es una palabra para ti, para aquel que en este tiempo le ha sido duro, aquel, como decíamos, que se avecina tiempos difíciles, que por allí estás para enfrentar una situación. Quizás comienza en estos días tu tratamiento de tu enfermedad, de una enfermedad, o simplemente comienzas el proceso, litigio de algún problema, alguna situación, o quién sabe en qué ámbito en tu vida allí estás para comenzar un tiempo difícil, un tiempo donde has venido buscando bendición de Dios y la ayuda de Dios. ¿Cuántos en esta mañana dicen, ese soy yo? Estoy buscando esa ayuda. Necesito algo de Dios. Necesito que Dios haga algo. Necesito que Dios me defienda. Es más, necesito que Dios me ayude a cumplir o alcanzar mis planes. Porque dice aquí el versículo 4, dice, te dé conforme a tu deseo y cumpla todo tu consejo. En otras palabras, tus planes sean exitosos.
Ahora, claro está, alguno dirá, bueno, podemos generalizar esto para todos. Esto no era solo palabra para David, esto no era solamente palabra para el líder de Israel. Pues bien, nosotros encontramos en la palabra de Dios que cuando alguien viene sinceramente frente a Dios, cuando alguien toma su posición como líder, ya sea en su casa, en su hogar, en su trabajo, en el ministerio, en el servicio, reconoce su responsabilidad, su carga que está sobre sus hombros, como decíamos hoy. Cada uno, Dios nos ha dado una responsabilidad. Cada uno somos líderes en algo en el cual tenemos que levantar esa bandera de la fe. Cuando alguien viene consciente de esto y trae su sacrificio y su ofrenda a Dios, Dios escucha. Hay una respuesta de Dios. Y cuando hablo de su sacrificio, su ofrenda, no estoy hablando si usted hoy trajo para pagar sus diezmos o si usted trajo para colaborar económicamente con la obra de Dios. Quiera Dios que lo haya traído, quiera Dios que usted sostenga la obra de Dios, pero no estamos refiriéndonos solamente a esto, nos estamos refiriendo a algo mucho más profundo. El salmista David traía su holocausto, traía su ofrenda. Traía allí algo. Él dijo, no me presentaré delante de Dios con manos vacías. Traía un sacrificio de animal y aquel sacrificio representaba, por un lado, la obra redentora de Cristo. Aquellos animales, cuando eran sacrificados allí, estaban representando lo que Jesucristo iba a hacer más adelante en la cruz, muriendo en la cruz por todos nosotros. Dice la Escritura, y podemos ver que los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos en base a la obra que Cristo iba a hacer en el futuro. Hoy por hoy nosotros no traemos un animal, hoy por hoy no traemos una oveja, hoy por hoy no traemos algo para sacrificar, porque Cristo ya ha sido sacrificado. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos en base a la obra que Cristo iba a hacer en la cruz. Los que somos de esta época, luego de la muerte de Cristo, somos salvos en base a lo que Dios ya hizo en la cruz por todos nosotros. Esta es la primera verdad. Pero hay una segunda verdad, que el holocausto era un símbolo de consagración, de entrega total. Todo el animal se quemaba allí en el altar y era símbolo de una consagración total. Y si bien es cierto, el Nuevo Testamento nos dice que ya no tenemos que traer animales para sacrificarlos porque Cristo ya hizo esa parte, hay una parte que sí nos corresponde a nosotros. Y Pablo habla allí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables delante de Dios. Y si usted sigue leyendo, dice, no os conforméis a este mundo. No tomen, sino no se conforman a este mundo, no tomen la forma de este mundo. No piensen como este mundo, sino dice, permitan que sean transformados por el Señor, con una forma diferente de pensar. Una transformación en nuestra forma de pensar, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios agradable para nuestras vidas. Es un juego de palabras a veces difícil de poder entender qué está diciendo allí. Pero como creyentes, nuestra vida es esa ofrenda al Señor. Hay una ofrenda que tú y yo podemos presentar al Señor y es la consagración de tu vida a Dios. Y cuando hablamos de la consagración de nuestra vida a Dios, significa que ya no nos regimos por la forma de pensar el mundo, ya no nos amedrentamos de las cosas que el mundo se amedrenta, ya no nos preocupamos de las cosas que el mundo se preocupa, ya no caminamos tras las cosas que el mundo camina, sino que hay otra visión, hay otra perspectiva que nos da la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando tú vienes a Dios, puedes ver las cosas desde la perspectiva divina.
Dejamos de ver las cosas a nuestra manera, con nuestros ojos naturales. Dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, pero el hombre que ha venido a Dios, el hombre que recibe esa revelación de Dios en su vida, que ha tenido la luz de Dios en su vida, dice, puede ver las cosas de manera diferente. Por eso decimos que aún en medio de los conflictos, aún en medio de tu lucha, aún en medio de tus problemas, en esta mañana tú puedes levantarte y ver la victoria, porque lo puedes ver a través de los ojos de Dios. La fe significa ver lo que está para venir a través de los ojos de Dios, no a través de nuestros ojos naturales. David allí viene con su sacrificio, buscando la bendición de Dios, o más que nada orando y pidiendo por su victoria. Y como dije, quizás en esta mañana tú estás aquí en la casa de Dios, o quizás allí en la distancia te has conectado buscando o esperando o viendo cómo puedes alcanzar una victoria de Dios frente a algo que se viene en tu vida, o una situación en la cual estás batallando. Quiero decirte, como dice aquí la Escritura, hay palabra de bendición para ti. Así como le dijo estos levitas quizás a David, le hablaron y le dijeron que Dios concediera todo lo que él deseaba y lo que él venía buscando, también es para nosotros. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento también, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, después en tu casa puedes leer, Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1. Tú vas a leer allí la historia de una mujer que se presentó al Señor. Una mujer que estaba afligida. Una mujer que las circunstancias culturales en la cual ella vivía, le había hecho tan difícil la vida. Dios no le había concedido, dice, tener hijos. En aquellos tiempos para una mujer no tener hijo era algo tan duro. Y no solamente era duro, sino que era motivo de burla, de tenida en poco. Una mujer supuestamente para la sociedad no servía. Y dice la Escritura que esta mujer se angustiaba porque tenía a su rival en su propia casa. La otra mujer de su esposo, en los tiempos bíblicos tenían más de una esposa, ¿no? Y allí Dios había dado bendición a la otra tenía familia, pero ella no podía. Y le recriminaba a su esposo. Y el esposo le decía, pero ¿y qué voy a hacer yo si el Señor no te bendijo con esto? ¿Qué puedo hacer yo? Y quizás en esta mañana hay cosas que no te han sido favorables. Y quizás la prueba que estás pasando te ha hecho una persona irritable, te ha hecho una persona allí angustiada, deprimida, desconforme con la situación, y quizás te has tomado tu revancha, quizás con los que están a tu lado, y allí estás atravesando un momento difícil como estaba Ana. Pero Ana hizo algo, fue ir a la casa de Dios. Y cuando llegó a la casa de Dios, dice, no comió, no bebió, no podía disfrutar, no podía alegrarse, no podía cantar junto con el resto. La palabra dice que ella allí no comió, no bebió, no se alegró. Y quizás este es el caso en esta mañana, cuando estábamos todos cantando, cuando estábamos todos alabando, no brotaba de tu boca, de tu corazón esa alabanza. Te ha costado adorar al Señor, te cuesta entrar en esa adoración por el pesar y el dolor que hay en tu corazón por las circunstancias que estás viviendo. Pero quiero decirte, estás en la casa de Dios y hay palabra de bendición hoy para ti. Hay palabras positivas de Dios para ti. Esta mujer comenzó a adorar a Dios.
Comenzó allí en silencio y abrió el corazón al Señor en el altar. Y el sacerdote que estaba allí la tomó como una persona que estaba ebria, y le dice: ya basta, ya es tiempo que dijeras tu vino, ¿no? El sacerdote, sin ningún sentido allí de percepción espiritual, había toda una situación espiritual en Israel. Pero ella le dice: no, Señor, yo no estoy así. Yo no soy una mujer impía, yo no estoy tomando en poco las cosas de Dios, sino que he venido aquí en mi silencio a derramar mi corazón y mis lágrimas frente a Dios. ¿Cuáles fueron las palabras del sacerdote? Ve en paz, que el Dios de Israel, Jehová el Dios de Israel, te conceda tus peticiones. Y esta mujer se fue y se fue en paz. Se fue contenta, ya pudo comer, pudo beber con los otros y disfrutó de ese tiempo porque recibió palabra de bendición. ¿No había nacido su hijo todavía? ¿No había ocurrido el milagro? Pero palabra de Dios vino a ella y ella la tomó. Y quiero decirte, si en esta mañana tú eres capaz de tomar esto como palabra de Dios y tú eres capaz de creer en la promesa de Dios y tú eres capaz de decir: esto es para mí, lo tomo, estoy seguro que hay un gozo del Señor que comenzará a nacer desde hoy en tu propia vida, aun cuando el milagro todavía no haya ocurrido. Y nosotros como iglesia, como gente de Dios, en este lugar tú vas a escuchar palabra de bendición. Tú vas a escuchar palabra que te dice: viene bendición sobre tu vida. Y no estamos diciendo que, bueno, como decíamos, podemos generalizar estas cosas. ¿Acaso la bendición de Dios no depende de la actitud o la forma que cada uno actúa? ¿Cómo maneja esto de Dios? Claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha dado autoridad a su iglesia. Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos: al quien remitieres pecados le serán remitidos, y a quienes le retengan los pecados les serán retenidos. Y estaba hablando de la autoridad que Dios estaba dando a la iglesia. Y que estamos diciendo con esto, es lo mismo que Jesús dijo: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, predicamos el mensaje de arrepentimiento y alguien recibe ese mensaje, nosotros con toda autoridad y certeza podemos decir que si tú hoy recibiste esta palabra de Dios, viene el perdón de pecados para tu vida, viene la liberación, vienen las puertas abiertas para ti, porque la palabra que predicamos no es nuestra, es la palabra de Dios. Es el mensaje de poder de Jesucristo. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Sabemos que la predicación de la palabra, cuando hablamos la palabra de Dios y alguien recibe el mensaje, podemos decir: tus pecados han sido perdonados. Cuando alguien escucha la palabra y no recibe la palabra y la rechaza, podemos decir: estás en pecado y en condenación. No porque nosotros estemos declarando algo así de nosotros mismos, es lo que la palabra de Dios dice. Cuando hablamos palabra de Dios, se cumple. Y en esta mañana tú estás recibiendo palabra de Dios. Quizás en esta mañana tú dices: no veo el milagro hecho. Todavía mañana tengo que ir a la guerra. Como pensaría David: mañana me enfrento al enemigo, o dentro de unas horas estaré en batalla. Pero la palabra que él recibió de todos aquellos en el templo fue: Jehová prosperará tu camino, Jehová te dará victoria. En otras palabras, podemos ver una victoria anticipada porque has venido por el camino correcto. Y quiero decirte en esta mañana: hay una victoria anticipada. Decirle que tenés al lado: hay una victoria anticipada. Tú puedes llegar a verla. Hay promesa de Dios, hay palabra de Dios. Pero lo más
tremendo lo que marca la diferencia. Podemos anticipar nuestra victoria, no solamente porque Dios ha dado palabra de bendición a su pueblo, porque Dios ha dado autoridad para proclamar esa palabra de bendición, sino porque operamos y nos movemos en el nombre del Señor. Aquí dice el versículo 7, estos confían en carros, aquellos en caballos, y como dice después, digámoslo juntos, versículo 7, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¡Aleluya! Hay un nombre que es sobre todo nombre. Hay un poder en el nombre del Señor que sobrepasa todo recurso o condición humana. Hay un poder sobrenatural que sobrepasa todo conocimiento científico, y gloria a Dios por los científicos, gloria a Dios por los que han estudiado, gloria a Dios por lo que hoy se conoce. Todo esto es bueno y positivo, pero hay un poder, hay un conocimiento que está por encima de todas estas cosas, un poder que no cambia, una verdad que no cambia, una verdad que por el paso de los años se ha mantenido y seguirá firme hasta el final. Es el poder de lo que Dios ha dicho en su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará, dijo el Señor. ¡Aleluya! Podrán haber miles de diagnósticos en tu contra y pueden ser muy científicamente comprobados. Puede haber una perspectiva muy negativa en cuanto a la batalla que tienes, pero todos estos diagnósticos, toda esta perspectiva tiene que ver con esta visión humana y natural. Pero cuando nos movemos en el nombre del Señor, hay algo mucho más poderoso. Hay un poder sobrenatural. ¡Aleluya! Es el poder que levantó el mismo Cristo de la muerte. Dice, mas nosotros, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice? Tendremos memoria. ¿Cuántos tienen memoria acá? Espero que ninguno tenga Alzheimer espiritual. A veces nos agarra el Alzheimer espiritual, Nos acordamos de todo menos de lo que Dios ha hecho en otro tiempo con nosotros. El Dios que hablamos, no estoy hablando de una nueva idea. Hoy el mundo quiere escuchar nuevas cosas. Hoy el mundo busca, y a lo largo de los años, la historia, el hombre ha querido escuchar nuevas cosas. No estamos hablando de cosas nuevas. No estamos hablando de una idea diferente. Estamos hablando del Dios que ha sido el mismo a lo largo de los años. Estamos hablando del Dios que en otro tiempo nos defendió. David dijo, cuando se enfrentó al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, es decir, con armas naturales y humanas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado. En otras palabras, también le dijo a Saúl, mira, el Dios que me libró de la garra del oso y de las garras del león, Él me librará de la mano de este gigante incircunciso que viene aquí a desafiar el pueblo de Dios. David fue un hombre que aprendió a fortalecerse en el nombre del Señor. ¿Y qué significa fortalecerse en el nombre del Señor? Es reconocer que el nombre de Dios es sobre todo nombre y que el Dios que estuvo con nosotros en otro tiempo va a estar con nosotros ahora. Porque nuestra batalla no es de este mundo, sino esta batalla el Señor pelea por nosotros. Ahora, qué interesante. Dice aquí, versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación, David. Todos nosotros como pueblo nos vamos a alegrar y es más, alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Es decir, levantamos bandera y anunciamos anticipadamente tu victoria. Y levantar bandera tiene un significado muy profundo.
Tanto el pueblo de Israel como muchas naciones de aquel tiempo, incluyendo los asirios, incluyendo los filisteos, incluyendo también los egipcios y muchos otros, cuando salían a la batalla, estas naciones utilizaban las banderas como estandarte de guerra. La historia dice que cuando estas naciones o estos pueblos salían a la batalla, por ejemplo los egipcios, cada división del ejército llevaba su bandera. Su bandera significaba: aquí nos reunimos bajo este patrón, bajo este nombre. Y en su bandera era una identificación, y en esa bandera tenía la imagen de uno de sus dioses. Cuando salían a la batalla, ellos llevaban sus estandartes, llevaban sus banderas, y allí estaban representados sus dioses. Cuando uno lee en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, cuando el filisteo enfrentó a David, Goliat, dice: lo maldijo por todos sus dioses. ¿Qué estaba diciendo con esto? Estaba confirmando lo que acabo de decirte, que esta gente cuando salía a la batalla no solamente consideraba que era el enfrentamiento entre dos pueblos, era el enfrentamiento entre sus dioses. Ellos lo llevaban a un plano mucho más profundo, lo llevaban a un plano mucho más allá de sus fuerzas naturales. Ellos se enfrentaban creyendo que sus dioses los iban a librar. Dice la Escritura que en una ocasión, cuando el tiempo de Elí, justamente cuando Samuel era pequeño, dice que el pueblo de Israel salió a la batalla, perdió la batalla. Entonces ellos dijeron: perdimos la batalla porque los filisteos llevaron sus dioses y nosotros nos llevamos el nuestro. Y fueron y tomaron el arca del pacto y lo llevaron a la batalla. Y perdieron la batalla. Pues ellos estaban confiando simplemente en que esto era simplemente el hecho de tener allí el símbolo. Era más que esto. Hay personas que creen en la Biblia, creen en Dios, pero de la misma manera que creyeron en santos, que creyeron en sus otros dioses paganos. Yo recuerdo una hermana que decía: yo siempre tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 para que me proteja. Podés tener la Biblia abierta en cualquier parte. Si nuestro corazón no se alinea con los planes de Dios, no se alinea en entender realmente el mensaje de Dios, si eso simplemente tomas la Biblia como quien tomaría la pata de un conejo, como quien pondría una herradura sobre su puerta, o quien sabe cuántas cosas más de hechicería, o cuántas cosas más allí de supersticiosas. Nosotros, los hijos de Dios, nuestra victoria está en reconocer el poder del nombre del Señor, que otra cosa. Es reconocer ese Dios todopoderoso que pelea con nosotros. Y entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabe que el mundo no reconoce. Hoy por hoy el hombre natural considera todas estas cuestiones como cuestiones supersticiosas. Y pone el evangelio en el mismo plano que estas naciones o estas actitudes antiguas de creer en ciertos amuletos, creer en ciertas supersticiones, ciertas creencias que se han popularizado. Pero quiero decirte que detrás de todas esas cosas, si bien la Biblia dice que tanto un ídolo como cualquier otro tipo de amuleto no tiene ningún poder en sí mismo, porque son simplemente criaturas del hombre, también la palabra deja claro que Satanás, el diablo, se aprovecha de esas cosas para tomar ocasión y para operar en tu vida. Pero es tiempo de que dejes de operar bajo el poder y la influencia del maligno, sino que comiences a operar en el nombre del Señor. Comiences a actuar en el nombre del Señor. Así que si en tu casa hay ídolos, si en tu casa hay amuletos, si en tu casa hay cosas, vestigios de tus viejas religiones, de tus viejas actitudes paganas, es tiempo
pido que te deshaga de estas cosas y pongas tu fe en el nombre poderoso, en la cruz de Cristo, libre, la cruz de Cristo, donde Cristo fue crucificado, pero de donde Él se levantó con poder. Ahí está tu victoria. Aleluya. Porque nuestro Dios, creemos en un Dios que venció la muerte, pero dice la Escritura también traspasó los cielos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y este acto de estar sentado a la diestra del Padre habla de un ministerio, habla de una tarea. La palabra de Dios nos marca claramente que la obra de Cristo aquí en la tierra, Él la culminó con su muerte en la cruz y su resurrección, pero Él continúa su ministerio en los cielos intercediendo por nosotros. Hoy está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, para que alcancemos y logremos todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y de la misma manera que Ana tuvo el testimonio y la bendición del sumo sacerdote humano, nosotros hoy tenemos las palabras de bendición del sumo sacerdote que ha entrado en el mismo trono de Dios en los cielos, aquel que es el verdadero trono, no aquel representado en el tabernáculo o representado en el templo allí en aquellos tiempos bíblicos, sino estamos hablando de un Dios, estamos hablando de un sumo sacerdote que se sentó en el trono mismo de Dios, entró al templo celestial y allí intercede por nosotros y da palabra de bendición y nos dice: podemos entrar confiadamente el trono de su gracia para alcanzar socorro. Aleluya. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Tú puedes anticipar tu victoria en esta mañana. Hay una victoria anticipada para ti, ganada por Cristo en la cruz, ganada por Cristo en la cruz, pero que nos apropiamos de ella cuando podemos entregar nuestras vidas, cuando podemos venir nosotros mismos como sacrificio frente a Dios y podemos dar lugar para que el Señor transforme nuestra mente, como decíamos, y ya no pensar como el mundo piensa. Y no mirar las circunstancias de las mismas perspectivas que el mundo lo mira, sin esperanza. La invitación de Dios es que puedas mirar tu situación a través de los ojos de la fe y puedas esperar anticipadamente que el Dios que tuvo contigo en otro tiempo, o el Dios que nunca conociste, pero que estuvo tan cerca de ti y que te libró y que te guardó, y quizás aún sin darte cuenta, a lo largo de toda tu vida Él estuvo allí acompañándote. Como muchos me han dicho: pastor, es increíble, porque aún antes de conocer al Señor, ahora me doy cuenta, después que conozco a Dios, me doy cuenta que a pesar de todo lo que viví, Dios siempre estuvo conmigo. Hubo una mano que me guardó, hubo una mano que me sostuvo. Y yo quiero decirte, ese es el Dios que te predicamos en esta mañana. Este es el Cristo que te anunciamos. Este es el hombre este es el nombre que es sobre todo nombre, el cual, como dice la Escritura, y todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Y si en esta mañana tú eres capaz de invocar el nombre del Señor, si tú eres capaz de venir y decir: Señor, me identifico contigo, tú eres mi Salvador, tú pagaste el precio por mí, tú hiciste todo por mí, me rindo a ti, enséñame, guíame y dirige mis pasos. Yo quiero decirte, y con toda autoridad, vas por el camino de la bendición. Comienza un tiempo nuevo para ti. Pasarás una etapa de lucha, de dificultades quizás, pero hay una victoria anticipada para tu vida. Aleluya. Ponte en pie en esta mañana. Adoremos al Señor. Quizás estás necesitando en esta mañana la oración de David. Viniste acá a la casa del Señor, orar por tu victoria. Vamos a orar por tu victoria. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quizás, como digo, comienza una etapa de tratamiento, comienzas una etapa de litigios, comienzas una etapa de quién sabe qué tipo de lucha que empieza. Lo importante es que te vayas de esta mañana con la palabra de Dios en tu corazón,
creyendo que esto que recibiste es para ti. Primera de Samuel 2:1 dice: y Ana oró y dijo, que está el cántico de Ana, luego que Dios le concedió el hijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. En las versiones antiguas dice: mi cuerno se exalta en Jehová. El cuerno era el símbolo de poder, ¿no? El símbolo de poder en el buey, allí está el cuerno como símbolo de poder. Pero en otras palabras, Ana estaba diciendo: mi poder no está en mí, está en el Señor, se exalta en el Señor. Y dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y mira lo que dice: por cuanto me alegré en tu salvación. No dice: por eso me voy a alegrar. Dice: yo me alegré en el pasado. ¿A qué momento se estaba refiriendo? Al momento cuando llegó allí al templo. Ella vino afligida, pero recibió la palabra de Elí que le dijo: Jehová, el Dios de Israel, te conceda esto. Y ella lo tomó y dice: esto es mío. Y se alegró. Y comenzó a comer y a beber junto con el resto, a festejar la bendición que venía para su vida. Yo te invito en esta mañana a festejar juntos. Como pueblo de Dios estamos aquí alabando al Dios poderoso. Y puedo decirte: vamos a festejar juntos. Vamos a flamear nuestra bandera del nombre del Señor. Todavía vamos a ver la mano de Dios en tu vida. Todavía vamos a ver el milagro de Dios y vamos a alzar nuestra bandera y vamos a glorificar el nombre del Señor. Pero lo importante es que en esta mañana reciba esto como palabra de Dios y te alegres y te vayas tranquilo, te vayas en paz en tu casa. Y si estás en tu casa, sientas paz en el corazón, que el Dios poderoso pelea por ti y ha garantizado una victoria en la cruz. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana recibimos tu palabra. En esta mañana nos apropiamos de esta verdad. Señor amado, como líderes de nuestra casa, como líderes de nuestra familia, como líderes en el ministerio, como líderes en el área donde tú nos has puesto, nos sentimos responsables de clamar por una victoria. Señor amado, queremos emprender el regreso a nuestra casa con esa certeza en el corazón, con esa seguridad en el corazón de que tú estás con nosotros y que esta promesa se hará realidad y que hemos de glorificarte, hemos de ver el milagro, porque el poder que actúa en nosotros es tu poder, Señor. Y te reconocemos a ti y te declaramos a ti como nuestro Señor y declaramos tu nombre como el nombre sobre todo nombre, el nombre sobre el cual se doblará toda rodilla. El nombre que está por encima de todo poder de las tinieblas, toda obra del mal que pueda estar socavando, atando, hundiendo la vida de aquellos que en esta hora están escuchando sinceramente tu palabra. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, con la autoridad de la palabra de Dios, con la autoridad que tú nos das, hemos predicado tu palabra, hemos anunciado tu evangelio, hemos anunciado el poder del nombre de Cristo. Por eso en esta hora el poder del nombre de Cristo actúe en esa vida, desate esas vidas atadas, desate esos corazones enfermos, libera esas vidas en el nombre del Señor. Veremos el milagro, veremos las maravillas, veremos la salvación, aleluya, porque tú eres nuestro Dios que es sobre todas las cosas. Levantamos nuestra bandera, levantamos en alto nuestra bandera de victoria. Y en este momento
a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Si tú has creído que tu situación ahora está en las manos de Dios y que viene tu victoria, y en un acto de fe has comenzado a actuar y moverte en el nombre del Señor, dale un fuerte aplauso al Señor y comienza a bendecir al Señor y dile: Señor, veré tu gloria, veré tu bendición, veré tu milagro, veré tu salvación, veré mi casa transformada, veré mi hogar cambiado, veré mi vida bendecida. Aleluya. Porque he puesto en ti mi confianza, he puesto en ti mis ojos. Aleluya. El dador de la vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mira al hermano que tienes al lado y decimos: celebremos juntos la victoria del Señor. Celebremos juntos lo que va a venir. Celebremos juntos lo que va a pasar. Porque viene un año de bendición. Viene un año de cambios. Viene un año de transiciones. Viene un año de cambios. Acuérdense de esto: un año de cambios de parte de Dios. Aleluya. Que el Señor los bendiga grandemente. Pueden tomar sus asientos.